Ok, hello everyone y bienvenidos de regreso a su canal de YouTube y bienvenidos al video sumamente interesante del día de hoy. Como ustedes saben, estamos grabando esta serie de videos relacionados con lo que son los sistemas electromecánicos de conversión de energía. Y la máquina de corriente continua y en particular el generador de corriente continua merece una atención muy particular. Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio, vamos a estar resolviendo unas preguntas numéricas asociado a lo que sería un generador de corriente continua de tipo shunt o de tipo paralelo. Entonces, sin mayores retrasos, demos una lectura rápida a lo que es este problemita, ¿no? Básicamente nos dicen aquí que un generador de corriente continua de tipo shunt de 10 kilovatios tiene una resistencia de armadura de 0.75 ohmios y la resistencia al devanado de campo es 125 ohmios y genera un voltaje en terminales, en este caso 250 voltios de corriente continua a full carga, es decir, cuando está entregando 10 kilovatios. Entonces nos pregunten, determine la corriente en terminales, la corriente del devanado de campo, la corriente del devanado de armadura, las pérdidas de potencia asociadas al cobre en el devanado de la armadura, las pérdidas del cobre asociado a lo que sería el devanado de campo, las pérdidas totales del cobre asociados a la máquina de corriente continua y por supuesto determinar la eficiencia de este generador de corriente continua de tipo shunt cuando está operando a plena carga, asumiendo que que el valor de las pérdidas asociadas a lo que sería el núcleo magnético o las pérdidas del hierro, fricción y windage es un valor de 600 vatios, ¿no? Entonces, sin mayores retrasos, comencemos la solución numérica de este problema. Es un problema sumamente sencillo, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que por dato de placa esta máquina tiene unos 10 kilovatios, es decir, unos 10.000 vatios de potencia nominal, de tal manera que cuando la máquina está operando a potencia nominal, esta es la potencia, son 10.000 vatios, ¿no? Y cuando la máquina está operando en estas condiciones, tenemos que el voltaje en terminales son 250 voltios. Entonces es muy sencillo para nosotros recordarnos que la potencia en terminales sería el voltaje en terminales por la corriente en terminales, ¿no? Y en este caso, la potencia en terminales ya nos han dicho que son la potencia nominal, 10 kilovatios, y el voltaje es 250. Entonces obtenemos la respuesta a la primera pregunta porque al dividir 10.000 entre 250 nos da una corriente en terminales de 40 amperes, ¿ok? La siguiente pregunta es que determinemos la corriente del devanado de campo. La corriente del devanado de campo es muy sencilla, ¿no? Porque si ustedes se recuerdan el modelo circuital, esta máquina recibe el nombre de máquina shunt, porque básicamente el devanado de campo y el devanado de armadura están en conexión paralelo. Y como ellos están en conexión en paralelo, entonces el voltaje a través de los terminales del devanado de campo es el mismo voltaje en terminales, que ya nos habían dicho que para la condición nominal de potencia son 250 voltios. Y por dato, conocemos que la resistencia al devanado es numéricamente igual a 125 ohmios, la devanado de campo, y entonces 250 entre 125 nos da una corriente del devanado de campo de 2 amperes. Ahora, básicamente para nosotros determinar la corriente de armadura, nuevamente nos recordamos que estamos trabajando con un generador. En el generador la corriente de armadura llega al nodo, una parte de la corriente se va hacia lo que sería el devanado de campo, que la hemos calculado anteriormente, y otra parte de la corriente sigue hacia lo que serían los terminales, que serían los 40 amperes. Entonces, básicamente para determinar la corriente de armadura, nosotros lo que aplicamos es la ley de corrientes de Kirchhoff en el modelo circuital y básicamente lo que estamos diciendo es que sería la corriente de campo, 2 amperes, más la corriente del devanado más la corriente
de los terminales, que son 40 amperes, y finalmente nos da que la corriente que vamos a estar nosotros recibiendo de la armadura son numéricamente igual a 42 amperes, ¿no? Entonces, el siguiente paso es que nosotros quisiéramos conocer numéricamente cuál es la eficiencia de la máquina, ¿no? Entonces, para calcular la eficiencia de la máquina, para calcular la eficiencia de esta máquina de corriente continua, tenemos que hacer una serie de supuestos, ¿no? O mejor dicho, de cálculos. La eficiencia, nosotros sabemos que es la potencia de salida entre la potencia de entrada, donde la potencia de entrada puede ser vista como la potencia de salida más las pérdidas dentro de lo que sería la máquina de corriente continua. Y la potencia de salida ya la conocemos porque nos han dicho en este enunciado que la potencia de salida son 10.000 vatios, ¿no? Entonces, todo el trabajo sería calcular las pérdidas asociadas a la máquina de corriente continua. Y las pérdidas de la máquina de corriente continua las podemos dividir en dos, básicamente, lo que serían las pérdidas en todos los elementos que tienen cobre dentro de la máquina, más las otras pérdidas que incluyen lo que sería la pérdida en el hierro, la pérdida por fricción y la pérdida por windage. Entonces, el trabajo ahora es determinar estas pérdidas en el cobre, pues las pérdidas asociadas a lo que es la fricción, el hierro y el windage es ya un valor conocido. Este valor no los han dado y es 600 vatios, ¿no? Entonces, todo el problema ahora es encontrar o calcular lo que serían las pérdidas totales en el cobre. Y las pérdidas totales en el cobre, podemos ver aquí, que básicamente tiene asociado lo que serían las pérdidas de potencia activa que son disipadas en cada una de las resistencias en el modelo. Y entonces tendríamos las pérdidas asociadas a lo que sería la armadura, pero también tendríamos las pérdidas asociadas a lo que sería el devanado de campo. Entonces, sin mayores retrasos, vamos a comenzar a calcular las pérdidas en el cobre. Y las primeras pérdidas que vamos a calcular en el cobre son básicamente las pérdidas sobre la resistencia de armadura. Entonces, las pérdidas de potencia sobre la resistencia de la armadura son muy sencillas. Sería el cuadrado del valor de la corriente de armadura, que ya la conocemos, que son 42 ohmios, multiplicado por lo que sería la resistencia del devanado de armadura. Y el devanado de armadura nos dieron el dato, 0.75 ohmios, entonces tenemos una disipación a plena carga de potencia de 1823 vatios, ¿no? Paso siguiente, calculamos lo que serían las pérdidas de potencia en el devanado de campo. Y las pérdidas de potencia en el devanado de campo son básicamente el cuadrado de la corriente que está pasando por el campo, que ya la calculamos anteriormente, 2 amperes, esa corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia al devanado de campo. Y ese devanado de campo ya conocemos también por dato que es 125 ohmios. Entonces, las pérdidas asociadas a la resistencia o al cobre en el devanado de campo son numéricamente igual a 500 vatios, ¿no? Paso siguiente, calculamos entonces lo que serían las pérdidas totales en el cobre, que serían básicamente las pérdidas de la armadura y la pérdida del devanado de campo. Tenemos ya esos números aquí, 1823 más 500 vatios que se están disipando sobre lo que sería el devanado de campo, nos da un total de 1823 vatios. Entonces, finalmente, para que nosotros calculemos la eficiencia total de la máquina, lo que tenemos que hacer es básicamente utilizar esta ecuación, donde ya conocemos la potencia de salida, que son 10.000 vatios, donde conocemos también que las pérdidas totales en lo que sería el devanado, en el cobre de los devanados, es básicamente, sería básicamente 1823, más las pérdidas asociadas a lo que sería el core, o lo que sería el hierro,
lo que sería básicamente las pérdidas de windage y las pérdidas por friction. Entonces, esos son los 600 vatios que ya conocemos, ¿no? Cuando ponemos los números completos, cuando ponemos los números juntos, entonces nos da que esta máquina tiene unas pérdidas totales que podemos verla aquí en el denominador, donde entonces eso nos hace que la potencia de entrada sea 12.423 vatios, o en otras palabras, las pérdidas totales en esta máquina son 2.423 vatios, y la eficiencia final de esta máquina es 80.5%. Entonces, este es el final de este video. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en el próximo. Muchísimas gracias. Bye now.